Bienvenidos una vez más a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. ¿Cómo es la reacción del colombiano? Porque quiere decir que no, el colombiano también tiene que sufrir sus propios problemas, sus propias necesidades y de repente tiene que acoger a otro. Yo creo que a veces son retos grandes, ¿no? De ser generoso cuando a uno también le falta. ¿Cómo ve? También ayudan quizá ese entendimiento, ese camino de hermandad con el forastero al pueblo, que me imagino que a veces no siempre es tan fácil. Claro, y ahí es donde hay que poner en la balanza, no descuidar lo propio por asistir a lo extraño, o a lo extraño no, al de fuera. Ha sido también a veces difícil, porque vienen los reclamos y porque a estos sí les están dando y a nosotros nos están descuidando, pero porque es que pierden la óptica del servicio que permanentemente se le está dando al propio, al de casa. Yo pienso que ahí es donde se tiene que abrir también el corazón a la generosidad en busca de la necesidad del otro. Aún a pesar de mis necesidades, saber que también hay otros hermanos que lloran, que sufren, que sienten, que pasan incomodidad, que pasan vergüenzas incluso. Y ha habido también un cierto malestar porque les ayudamos por ciertos desmanes, por así decirlo, malos comportamientos de algunos migrantes que llegan a asentarse en nuestros pueblos y a veces son motivo de discordia, de peleas, de división, de malos ejemplos, pero igual, con ellos también hay que hacer un trabajo y hay que asistirlos siempre. Uh-huh. Colombia, sin embargo, a pesar de que es país donde recibe mucha migración de fuera, es un país que ha tenido también problemas de desplazamiento interno enormes debido a la violencia que ha sufrido el país durante muchas décadas. Ustedes tienen un número altísimo de familias desplazadas, comunidades enteras desplazadas. ¿También es un tema que todavía hoy ocupa mucho a la pastoral social? Sí, no hay que dejar de reconocer que hay territorios de nuestra nación que todavía tienen algunas situaciones de desplazamiento, pero ni qué decir de hace 20 años. Afortunadamente, el panorama ha cambiado, aunque no lo deseado. Y se corren riesgos y se viven temores de que se pueda repetir. Porque no hay que dejar de reconocer que siguen existiendo grupos alzados en armas que a veces generan ese malestar o esa incertidumbre en nuestros pueblos y el temor de que se vuelva a repetir. Al menos hace unos 15, 20 días yo hacía un llamado a estas personas de los grupos alzados en armas, de cualquier denominación que sea, llámese guerrilla, autodefensas o milicias urbanas o grupos organizados, como quiera que sea, a que no nos permitamos repetir y repetir momentos tan dolorosos. Yo particularmente los tuve que vivir. ¿Así usted también tuvo una situación de peligro y de violencia? Sí, cuando trabajaba en uno de los municipios de mi territorio, ante una llamada, váyase porque hay una amenaza contra tu vida, solo por el hecho de uno estar trabajando en favor de la gente. ¿Qué hacía yo? Cuento esto como una anécdota. Había una emisora en el pueblo y cuando menos pensábamos interrumpían la transmisión de la emisora y uno de los grupos alzados en armas hacía sus intervenciones. Allá en el territorio lo llamábamos chuzaban la emisora, es decir, cogían los canales y transmitían. Yo, pues siempre como en mi sentido de responsabilidad y también dándole claridad a nuestra gente decía, la anterior intervención no es nuestra, va en contra de los principios y valores de nuestra emisora, porque era además una emisora católica. Eso generó escollos dentro de los altos mandos de una de las guerrillas y muy seguramente por eso y por otras cositas que hacían a favor de los retenidos, de los secuestrados, no les gustó. Entonces me hicieron salir del territorio. Pero no fue una salida, camine, váyase tranquilo, felicitaciones, pero no, se va o se muere. Entonces el obispo de ese momento, estoy hablando ayer, nada menos se cumplía la fecha, el obispo me dijo, véngase ya va a estar una ambulancia encontrándolo para que se venga para el centro de la diócesis y aquí hablamos.
Usted no se imagina, María, lo que es uno salir. Coger lo que tiene. Sí, dejando el dolor, no pudiéndose despedir de su gente, porque uno como sacerdote también tiene sus sentimientos, sus afectos y su gente que se hace cercana a uno. Entonces también eso como que me motiva a trabajar más en esta línea de la pastoral social. Hombre, yo he entendido el sufrimiento y el dolor del desplazado. Yo he entendido y he vivido el dolor del que se tiene que ir dejando atrás todo y sin poder mirar a lo que deja. Yo he entendido y vivido lo que es el desarraigo sin más, como a quien arrancan y tiran. Entonces por eso digo, no, esta misión tiene que hacerse con altura y sobre todo con mucha alegría para poderlo vivir y hacer más pleno en el servicio. Me imagino que uno de los puntos más importantes de la pastoral social, como usted dice, es que usted ha entendido, igual como usted también otras personas que trabajan con usted, saben escuchar. Creo que quizá el escuchar es una de las cosas más importantes primero para poder ayudar, ¿cierto? Y infortunadamente hay que decir esto, y tener mucha astucia, porque no todo el que pide necesita, como todo el que necesita pide. Ahí hay que hacer un balance también de la realidad. No todo el que pide necesita y no todo el que necesita pide. Y esa es una gran realidad. Como creer que porque estamos en un territorio tan boyante, tan bueno, entonces no vamos a necesitar. No, porque es que nosotros estamos buscando la ayuda para poder ayudar a esos que necesitando no piden. Claro. Y sabiendo que hay quienes piden sin necesidad. Que hay que explicar que Son Río Negro es una zona de Colombia que quizá no está tan necesitada como otras, pero que ustedes ayudan también mucho más allá de eso. No, y que como todo tiene un territorio que se divide en 21 municipios, pero de los cuales la mitad, puede decirse, tienen los suficientes recursos para poder vivir, como la otra mitad tienen que sentir el auxilio y la ayuda de los que podemos favorecerles ese servicio. Hemos hablado un poquito de las obras de misericordia que se suelen llamar corporales, pero también querría hablar de dos obras de misericordia que es de las que se llaman espirituales, pero que yo creo que en Colombia son muy, muy necesarias, porque tienen que ver con la justicia. Y hablando de la justicia, la otra parte que también corregir al que se equivoca, que también es una obra de misericordia, pero que a veces es tan difícil, pero no habrá paz si no hay justicia, con lo cual lo más importante también es corregir. Y a veces la Iglesia ha tomado este papel, como ha explicado también en el caso cuando usted corregía con la guerrilla y tal. ¿Cuán importante es el papel de la Iglesia como guía ante la injusticia? Porque a veces se denuncia, la Iglesia está metiendo en política, la Iglesia está hablando de cosas que no tiene. Pero al final es también corregir lo que no está bien y es una obra de misericordia. Como le pasa a todo ser humano y en toda agremiación, en toda institución, en toda organización. Cuando nos damos a la tarea de corregir, ya tú lo has dicho, entonces, si hablamos en favor de uno, el contrario va a decir que es que estamos entonces sembrando semillas contrarias al bien. Es decir, es una de las tareas, yo diría, de las más complejas que se pueden tener. Por ese marco también de política y de problemática social que vivimos. Que si es de derecha, que si es de izquierda, que si está a favor, que si está en contra, que si sí, que si no. Hemos tenido que ideárnosla para mantener siempre un margen de prudencia y de búsqueda por la realización de esos ideales. ¿El ideal es cuál? La convivencia pacífica, la búsqueda de los caminos verdaderos para la reconciliación, donde si tenemos que llamarle la atención al uno o al otro, pues lo hagamos, pero siempre con las líneas del Evangelio. Yo pienso que nuestra palabra no puede estar desligada del Evangelio, pero eso sí, con dos cositas más, prudencia y acción. Si a nosotros nos ven obrando bien, no pueden recriminarnos nada. Dar ejemplo. Claro, y es la búsqueda. Porque por el mal ejemplo se han pegado muchos para juzgarnos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Infortunadamente nosotros no somos perfectos y la gente siempre mira, es el escollo, es el error, no miran lo que hay detrás. Claro, eso es un tema también muy interesante porque hablando de la labor de la Iglesia a nivel mundial, la Iglesia hace una labor de caridad, de ayuda social,
de ayuda también ante la injusticia enorme en todos los países. Se puede decir que yo creo que realmente es la obra que más ayuda da a nivel internacional. De todas maneras, ¿cuántas veces nos pasa que en los medios de comunicación la gente se fija en el mal ejemplo, ¿no? Un ejemplo, aquí un ejemplo vale más que 1000 palabras, una foto sería un mal ejemplo vale más que 1000 buenos ejemplos. Pero, ¿por qué pasa esto también? ¿Porque la Iglesia quizá no da a conocer lo bueno que hace? Lo que pasa es que creo que era San Juan Bosco el que decía que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. La Iglesia no necesita hacer ruido. Porque yo pongo también el ejemplo de la carreta vacía. Una carreta cuando está vacía hace mucha bulla. Cuando está llena, pasa en silencio. No hay mucho que hacer sonar porque las bisagras están bien ajustadas. La Iglesia ha estado bien ajustada por su buena obra. Qué miedo que haga ruido por la falta de obras. Entonces preferimos más bien pasar en silencio. A la Iglesia no le interesa andar pregonando el bien que hace, porque necesitamos que lo vea uno, que es Dios, y a quien podemos servir, que es el hermano. Se nos está acabando el tiempo, así que mi última pregunta es dedicada a Colombia, a su país. Ustedes tienen como uno de los lemas, por una Colombia justa y fraterna. Quería que nos dijera un poquito ese sueño que usted tiene, quizá de una nueva Colombia. Están ustedes siendo parte de la construcción de ese nuevo país después de tanto sufrimiento. Yo sé que Colombia ha pasado muy mal. ¿Cuál sería su deseo también para nuestros espectadores, para nosotros? ¿Qué podemos hacer para colaborar en crear una Colombia justa y fraterna también? Lo primero, no nos abandonen de sus oraciones. Colombia necesita mucho de la oración de los pueblos, porque es una nación que ha sido muy golpeada, demasiado golpeada por la violencia. Y yo soy de los que creo en el poder de la oración, confío en el poder de la oración, y además en mi estilo. Yo no soy la persona pues que van a encontrar arrodillada dándose golpes de pecho, ni mucho menos. Tengo un estilo muy particular para la oración, porque sé que es la mejor vivencia del Evangelio. ¿Y qué más podemos decirles? Hombre, no crean que por estar en esta latitud, en este punto, no nos falta nada. Hay mucha necesidad, hay mucha pobreza, infortunadamente por la corrupción que ha vivido. Es un país demasiado rico, tan rico que no han podido acabar con él. Entonces, hombre, que nos ayuden a pensar y a hacer. Y en las manos de muchos está el ayudarnos a hacer por la generosidad con la que hacen posible el poder llegar a tantos hermanos nuestros. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a www.acncolombia.org.